2 de la fosa craneana posterior. ¿De qué consta? De 2 hemisferios y un pelvis, y están hablando de 3 pedúnculos cerebrosos por cuales permiten comunicarse con las otras partes del sistema nervioso, con nervio espinal, troncocefálico, protuberancia, corteza, de todo tipo formado el cerebro. Ahí está su ubicación, como lo vemos cuando tenemos en la mano. Lóbulos, el mismo lóbulo anterior, un lóbulo medio y un lóbulo nodular. Ahí tenemos lóbulo anterior, lóbulo medio y el lóbulo nodular con sus respectivas fisuras que va a dar origen a estos lóbulos. Fisura horizontal, fisura primaria y la fisura uronodular. ¿Cómo se le debe un corte? ¿Sería un corte sagital o dorsal? ¿Qué tipo de corte sería ese? Sagital. A la parte histológica, ¿cómo está organizado? La parte histología. La parte molecular, la cápsula de Purkinje. Para poder saber qué componentes histológicos están ahí. El tipo de mecanismos corticales que existen, histología igual, sigue histología, anatomía, para poder explicar lo que pasa en el sistema nervioso tengo que tener la noción de la anatomía. Por eso cuando en los pacientes que se les tomó, se les puso esas estructuras, ¿sí? Y de acuerdo a esas estructuras uno puede deducir qué cosa es lo que va a suceder. Porque si no sé la ubicación de las calles, nunca voy a llegar a donde quiero llegar. Si quiero llegar al centro cívico, no tengo que explicarme dónde estoy ahorita. ¿A dónde quiero llegar al centro cívico? A través de qué alternativas, qué camino. Si yo estoy aquí, no sé el plano de algo, y me dice, bueno, cuando estoy en el centro cívico, no voy a poder llegar. O estoy en el centro cívico y me dice, bueno, regresa a la universidad privada, no voy a poder regresar. Pero si sé que tengo 4 o 5 caminos, sí voy a llegar. Casi lo mismo ocurre en por eso es muy importante saber qué estructura está. Los núcleos intracerebelosos, sus características de cada uno de ellos, el núcleo dentado que es el más grande, el núcleo globoso, el núcleo moliforme, el núcleo pastigial de Neurelis, más grande que el núcleo globoso, dice. Los núcleos profundos, los núcleos intracerebelosos, ¿cierto? Los núcleos profundos qué cosas está recibiendo, ¿sí? Teniendo fibras trepadoras, de las fibras mucosas y deseo de Purkinje, está recibiendo información de ellas. Los pedúnculos cerebelosos, el superior, medio y inferior, el dibujito me va a decir quiénes son, ¿sí? El superior, es el centro, ahí está. La protuberancia aquí está, y del bulbo raquídeo, ahí está. ¿Sí? Tenemos el cerebro superior, medio e inferior, que se comunican. La sustancia blanca tiene, dice, fibras, tanto aferentes, o sea, que reciben información, como eferentes que están mandando información. Y esas fibras eferentes, ¿dónde se están originando? Se están originando en la célula de Purkinje. Las aferentes, dice, mayor parte de la sustancia blanca entra por los pedúnculos cerebelosos inferiores y medios, fibras intrínsecas, o sea, intercomunicación interna. Dice, no abandonan el cerebelo, sino para conectar los diversos núcleos de diversas estructuras propias que tiene el cerebelo, igual que la médula espinal. La médula espinal tiene fibras aferentes, eferentes y intrínsecas. Ahora sí, aquí vamos a lo que nos corresponde. División del cerebelo. O puede
puede dividir de acuerdo a tu interés, pero a nosotros nos interesa más la parte funcional. La parte morfológica estructural, ahí está dividido el lóbulo anterior, lóbulo medio y lóbulo nodular, como viste hace poco, de acuerdo a su evolución genética. El arquicerebelo, el más antiguo, el paleocerebelo intermedio y el neocerebelo. Y esto mismo para los que piensan o que pensamos que hemos un grupo de evolución, aquí nos lo demuestra una vez más. Los animales muy inferiores solamente tienen arquicerebelo y vemos que tienen extremidades muy cortas, equilibrio muy poco, porque hay que centro de equilibrio. Paleocerebelo ya los que tienen extremidades un poco más grandes. Neocerebelo, extremidades ya más definidas con funciones superiores, que esto no lo tienen los animales inferiores. Y desde el punto de vista funcional, que es el que más nos interesa, le interesará de anatomía, ¿no es cierto? Esto le interesará a la ciencia de biología, ¿sí? Para poder demostrar sus teorías de evolución. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Tiene de punto funcional, lo dividimos en vestíbulo cerebelo, espino cerebelo y cerebro cerebelo. Eso nos permite explicar la fisiología. Ahí en la parte anatómica, los constituyentes, filogenética y cerebelo, la más antigua, tiene aferencia de los núcleos vestibulares, porque por muy antiguo que sea el animal, tiene que tener equilibrio. Yo no me imaginaría una serpiente sin tener equilibrio. Ese animal, aunque no tiene extremidades, tiene que mantener el equilibrio de su cuerpo. Para el cerebelo, aferencia de la médula, ya tiene extremidades. Y neocerebelo, la más nueva, aferencia de la corteza a través de los núcleos del puente. Funcional, ahí está, espino cerebelo, cerebro cerebelo y el espino cerebelo. Vías vestíbulo-cerebelosas, anatomía nuevamente. Lóbulos caudales, lóbulo y nódulo tienen aferencia desde los núcleos vestibulares, en que intervienen en la regulación de los movimientos relacionados con la postura y el equilibrio. Ahí están las vías de los núcleos vestibulares, lóbulo nodular, canales semicirculares, lóbulo nodular, vía visual, lóbulo nodular, dador de información a los núcleos oculomotores, mantener el equilibrio, tracto vestíbulo final lateral, tracto vestíbulo espino mediano. Están recibiendo información. Lóbulo nodular, de estructura, de esta, intercambia información con los núcleos vestibulares, coordina con los ojos, porque es importante para coordinar, por eso hay reflejos vestíbulo oculares. Es el sustrato que permite explicar vestíbulos oculares. Espino cerebelo, zona media de los hemisferios cerebelosos, ¿sí? Tiene aferencia desde la médula, porción lateral, vinculada con los movimientos de músculos distales, ejemplo, al caminar. Entonces, las aves ya deben tener esta vía, ¿sí? Porque tienen extremidades por las cuales se desplazan, son más evolucionadas que las serpientes. Y eso mismo ustedes se dan cuenta en la parte efectiva. ¿Sí? Cuando una serpiente pone huevos sobre los escorpiones, ¿sí? Los cuidan, no lo cuidan, ¿sí? Porque no tienen su sistema nervioso más desarrollado. Una gallina cuida sus animalitos, sí lo cuidan, ¿sí? Porque es un animal más evolucionado. Tiene estructuras que vamos a ver después que le permiten eso, que tiene aparte un cerebro emocional. Pues ustedes han escuchado, ¿no? Este tipo tiene un cerebro reptiliano, que es prácticamente lo peor que puede existir. Después dicen, este es muy emocional, se deja marcar por ese cerebro emocional. Y nosotros tenemos que tener un cerebro superior, que tenemos que manejar nuestras emociones, que no, por personas que no manejamos nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestras emociones, ¿verdad?
cerebro reptiliano, es lo peor, no tiene sentimientos, no tiene emociones, menos capacidad intelectual. El cerebro cerebelo dice la subdivisión más grande, más desarrollada en primates, que a través de primates, porque tiene corteza cerebral, aunque sea primitiva en los primates, ¿sí? Ocupa la mayor parte del hemisferio cerebeloso lateral, aferencia de la corteza cerebral, le permite regular los movimientos finos, ¿sí? El mono ya tiene movimiento de la mano, que no tan finos como el ser humano, ¿sí? Planificación, y en la planificación y ejecución de secuencias espaciales y temporales del movimiento, incluido el hablar. Aquí nos damos cuenta que un mono no puede hablar porque no tiene esa aparato, no tiene esa corteza que le permite esas cosas. ¿Sí? Que llegarán a hablar en algún momento, sí, si lo dejamos que evolucione, lo van a poder conseguir. Conexiones del cerebelo y el sistema nervioso, ahí están los tres pedúnculos. ¿Sí? Fibras aferentes, o sea, tiene fibras de entrada y fibras de regreso hacia el cerebelo. ¿Sí? El superior se comunica con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el inferior con el bulbo raquídeo. Por sus lesiones a nivel del bulbo raquídeo ya me puedo imaginar qué estructuras están viajando a este nivel. ¿Sí? Eso se dañará. Si se daña el medio, me pregunto, trae información de la protuberancia. ¿Qué información será eliminada de esto? Igual de aquí. Producciones aferentes. ¿De dónde está recibiendo información? La corteza es la fuente más importante de aferencias hacia el cerebelo. Vuelvo a decir, el cerebelo tiene que estar enterado de todo, absolutamente todo lo que pasa. Si no, no podría planificar la siguiente acción. La corteza es la fuente más importante de aferencias hacia el cerebelo. La corteza cerebral hacia el cerebelo. La mayoría se origina en la corteza de asociación sensitiva. Corteza de asociación, no la corteza primaria. Esa es la mayoría. Del lóbulo parietal. Porque el lóbulo parietal es sensitivo enormemente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y área de acción motora del lóbulo frontal. Entonces recibe información de la corteza motora primaria, de la corteza premotora del lóbulo frontal, la corteza somatosensitiva primaria y secundaria del lóbulo parietal anterior, y recibe también información de las regiones visuales secundarias del lóbulo parietal posterior. Aferencias somatosensitivas se mapean topográficamente en el espino cerebelo, representación ordenada. ¿Qué me dice aquí? Cuando nos cargamos corteza o hacemos una anatomía, ya tiene idea de hablar de seguro de examen de corteza motora, corteza sensitiva, o músculo motor o músculo sensitivo, y hay un hombrecito que está invertido de cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que tu corteza, pues no está, la corteza está mapeada exactamente. La información que me llega de este dedo no me va a llegar a cualquier parte de la corteza. ¿Sí? Yo me hinco el dedo de este dedo, esa información tiene que llegar a la parte que le corresponde de su músculo sensitivo. Igual, si yo quiero mover este dedo, la orden está partiendo de los músculos motor de esa parte, no puedes partir de otro sitio. ¿Sí? Pues dice, está instituida en forma somatotópica. Aquí en el cerebelo, igual. Esa comunicación aferente que le está llegando del cerebro al cerebelo no va a llegar a cualquier parte. Ya tiene su lugar de destino final. Por si se lesiona esta parte, tendrá problemas de esta parte de la cabeza. No va a tener esta parte, porque esta parte está sana, está salva. Así estamos distribuidos, no hay desorden. Nuestro sistema nervioso es bastante ordenado, por eso es tan pequeño para todo lo que hace. No puede ser como los humanos, ¿no es cierto? La luz, el cable, meten su cable por donde sea. Vamos a la calle y vemos puro cable. No se han ordenado. El sistema nervioso no tiene que ordenar sus estructuras. Proyección
poblaciones aferentes. Corteza frontal, los estímulos que vienen de la corteza frontal y parietal llegan a la protuberancia. De la protuberancia a través del pedúnculo cerebeloso medio van a llegar a la corteza cerebelosa. Los estímulos que vienen de la oliva inferior, de la médula espinal y núcleo vestibular, a través del pedúnculo cerebeloso inferior, están llegando a la corteza cerebelosa. O sea, me imagino, pareciera de que el cerebelo no tiene comunicación con la médula espinal, no. ¿Qué dijimos? Comunica el bulbo a través del inferior, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo, que la médula espinal llega al bulbo y del bulbo se proyecta hacia la corteza cerebelosa. Vías aferentes mencionadas en el nombre: córtico, de la corteza al puente, al cerebelo, del cerebro a la oliva, al cerebelo, del cerebro a la fascia reticular, al cerebelo, de la médula espinal al cerebelo, de la médula espinal al cerebelo. ¿Esto qué estaría transmitiendo? ¿Qué tipo de información? Porque hay que saber qué tipo de información. ¿Esto qué tipo de información lleva? Eso hay que saber cuál es el estado, ¿no? No estamos perdidos. Esto lleva información propioceptiva inconsciente. Está viajando por el cordón. ¿Por qué el cordón está viajando? ¿O por qué fascículo? ¿Qué fascículo está viajando, jóvenes? Del túnel cerebeloso, del nervio vestibular hacia el cerebelo, vestíbulo cerebeloso, y otra vía desde el mesencéfalo. Ahí tenemos la vía córtico cerebelo de la corteza, el puente, el fascia reticular del puente, de ahí al cerebelo, el núcleo olivar inferior rumbo al cerebelo, el núcleo continuo rumbo al cerebelo. Ahí seguimos teniendo las mismas vías del núcleo dentado, el cerebelo, al cerebelo periano, y aquí prácticamente resuelve. Por eso decía, tengo que saber el nombre de la vía, tengo que saber dónde nace, tengo que saber dónde termina y tengo que saber qué cosa hace. Prácticamente eso es neurofisiología. Saber qué nombre tiene. La carretera es la Panamericana, ¿sí? Comienza en Tacna y termina, si quiere llegar a Lima, y termina en Lima, ¿no? Termina en Arequipa. ¿Qué hace? ¿Sí? Me lleva desde Tacna hasta Arequipa. ¿A través de qué trayecto? Pero como que va a pasar por tal sitio, llega así, si hay puentes, no hay puentes, si hay despidos, no hay despidos, estás marcado, eso es lo que tengo que saber. Aquí vemos, ¿sí? Función córtico-controcerebelosa, transmite el control desde la corteza cerebral, donde lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Ahí están los 4 lóbulos. ¿A dónde llega? A los núcleos continuos y fibras muscosas de la corteza cerebelosa. ¿Qué cosa hace esto? Proyecciones eferentes de salida. ¿Sí? Corteza cerebelosa, núcleos cerebelosos profundos, axones, pedúnculo cerebeloso superior, al complejo ventrolateral del tálamo y del tálamo hacia la corteza motora y premotora primaria. Le está devolviéndola y ya elaborado el mensaje. El anterior decía, oye, tiene que hacer esto. El cerebelo dice,
estoy en condiciones de hacerlo, te voy a coordinar. Y le devuelve el mensaje y le dices, sí, lo puedes realizar. Eso no significa que lo abandona para que lo realice, lo sigue corrigiendo en el trayecto de la ejecución del movimiento. Si está mal, lo corrige. Le dice, oye, lo que te he mandado estás haciendo mal, vuelve a corregir. De otra banda, el núcleo globoso moliforme, dentro talámica, pastillo, de los núcleos fastigiales al vestíbulo, de los núcleos fastigiales a la sustancia reticular. Es una vía ya de regreso. Ahí están las vías, ¿sí? Donde nace, donde termina, qué cosa hace. Donde nace, donde termina, qué cosa hace. ¿Sí? Así que después haciendo lectura de esto, no, eso podría ser cuando no tenían ustedes el sistema para grabarse. Funciones del cerebelo en el control de los movimientos. Dice, el cerebelo actúa en el control motor, solo en relación con las actividades motoras que se inician en alguna otra parte del sistema nervioso. ¿Cuál es el mensaje de esto? El cerebelo de por sí no inicia ninguna actividad, no inicia ningún movimiento. Porque aquí dice claro, el cerebelo actúa en el control motor solo en relación con las actividades motoras que se han iniciado en alguna otra parte del sistema nervioso. Pueden originarse en la médula espinal, o sea, pueden venir de médula espinal, pueden venir de la sustancia reticular, pueden venir del retículo cerebeloso, de los ganglios basales o en las áreas motoras de la corteza cerebral. Por eso tiene varias vías aferentes. Función del cerebelo con la médula espinal y el tallo encefálico inferior para controlar los movimientos posturales y del equilibrio. El cerebelo es importante para controlar las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas. Los ejecutivos flexionan, tienen que coordinar qué músculos flexionan y qué músculos relajan. Durante los cambios rápidos de posición del cuerpo iniciados por los aparatos vestibulares, ya está integrando un núcleo vestibulares incluso. Con los circuitos neuronales apropiados sería posible que el cerebelo o alguna otra porción del cerebro conocieran con rapidez, ¿sí?, la dirección en que se movía una parte del cuerpo de 15 a 20 milésimas de segundo. El cerebro ya le está informando a la corteza, oye, esto se está moviendo así de esta manera, se programa de esta otra manera. Con los circuitos neuronales apropiados, sería posible que el cerebelo o alguna otra porción del cerebro conocieran la rapidez y la dirección en que se está moviendo una parte del cuerpo, con qué rapidez de 15 a 20 milésimas de segundo, y a partir de esta información se va a poder predecir la posición que debe tener la parte del cuerpo en ese momento. En un gimnasta, por ejemplo, sus movimientos son muy rápidos, su cerebro se está informando con mucha mayor rapidez de lo que nosotros vemos en movimiento. Si no, no podría coordinar los movimientos que está haciendo. Son movimientos muy temerarios, ¿verdad?, que requieren mucha exactitud y precisión. El mismo hecho de escribir a nosotros lentos, en coordinación de movimientos. Si no pongo la posición de esa persona, igual para un futbolista, ustedes que practican deporte, los movimientos son instantáneos. Un cerebeloso no va a ser un basquetbolista, ¿no es cierto? No va a ser un futbolista. Si tiene este problema para hablar y escribir, que son movimientos torpes. Función del cerebelo en el control muscular voluntario. Existe el circuito de retroalimentación casi completamente independiente de la corteza motora y el cerebelo. La mayoría de las señales de este circuito pasan de la corteza motora a los hemisferios cerebelosos y así sucesivamente regresan de nuevo a la corteza motora a través de los núcleos dentales y los núcleos ventrolaterales del tálamo. Pasan de la corteza motora a los hemisferios cerebelosos y así sucesivamente regresan. Pasa a la
hemisferio cerebeloso y regresan de nuevo a la corteza motora. Es una comunicación permanente a través de quienes, de los núcleos dentados y los núcleos ventrolaterales del tálamo. Estos circuitos no participan en el control de la postura, otros son los que están participando en el movimiento. Entonces, es razonable pensar que el cerebelo funciona en relación con el control cortical de dos formas. Por los circuitos de retroalimentación directos de la corteza motora, sin incluir retroalimentación periférica, y por retroalimentación similar pero modificándose las señales de regreso del cerebelo por información condicionada recibida de la periferia del cuerpo. De estas dos maneras lo hace. ¿Sí? El cerebro funciona en relación con el control cortical de dos formas. Que viene de la corteza y que viene de la periferia. La corteza motora transmite señales a la periferia. La corteza motora ya le está diciendo ejecuta el movimiento. Transmite señales a la periferia para causar una función motora. Pero al mismo tiempo le está informando a su jefe, a su administrador, que está ejecutando el movimiento. Entonces dice, la corteza motora ya le mandó la orden de mover la extremidad. Transmite señales a la periferia para causar una función motora, escribir, caminar. Pero al mismo tiempo, él está mandando la información de ese hecho al cerebelo. Entonces el cerebelo compara. Entonces, el cerebelo recibe nueva información, dice, el cerebro compara las intenciones de la corteza con la actuación de las partes corporales. Es como el capataz que le dice, el ingeniero le dice, le manda al obrero, oye, es esto. El cerebro también está controlando al obrero y está comparando. Oye, tu jefe te digo que hagas así, lo estás haciendo de esta manera. ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Por eso el capataz y yo le están controlando. El ingeniero manda al capataz y el capataz está corriendo y él controla aquí y controla allá también. Entonces, la corteza motora transmite señales a la periferia para causar un movimiento, pero al mismo tiempo le está informando al cerebro. Entonces, el cerebro compara las intenciones con lo que se está ejecutando y corrige de inmediato. La corteza motora manda muchos impulsos que lo que se necesita para realizar cada movimiento, el cerebro debe inhibir la corteza motora en el momento apropiado cuando el músculo ha empezado a moverse. ¿Qué me está diciendo? A veces está mandando órdenes inadecuadas y el cerebro tiene que corregir también. El cerebro aprecia automáticamente la velocidad del movimiento. El cerebro, ¿no? Y calcula el tiempo que se necesita para alcanzar ese punto deseado. No hay precisión en los movimientos. Luego se transmite a la corteza motora los impulsos correspondientes que inhiben los músculos agonistas y activan a los antagonistas. En esta forma se dispone de un freno adecuado para detener el movimiento en el punto preciso. Función amortiguadora del cerebelo. Un efecto secundario en el mecanismo cerebeloso de retroalimentación es su capacidad de amortiguar los movimientos musculares. Todos los movimientos del cuerpo son pendulares. Debido a la inercia, todos los movimientos pendulares tienen tendencia a pasar del propósito inicial. Debido a la inercia. Debido a la inercia, todos los movimientos pendulares tienen la tendencia a pasar del propósito inicial. ¿Qué me está diciendo aquí? Que no puedes escapar de las leyes físicas. La inercia te sigue llevando ese movimiento. Y el cerebro, si yo hago esto, ¿sí? ¿Qué me está haciendo? Que con inercia mi movimiento debería seguir hacia adelante. Pero ¿qué está haciendo el cerebro? Controla esto, que no suceda. Pues debido a la inercia, todos los movimientos pendulares tienen tendencia a pasar del propósito inicial. Pero el cerebro lo va a controlar. Si el cerebro está intacto,
Señales subconscientes apropiadas detienen el movimiento. Ese movimiento pendular lo va a detener exactamente en el sitio requerido. Porque por inercia, yo quiero coger esto, por inercia se me va a ir la mano. Evitando así que se pase de él y suprimiendo el temblor de amortiguación. Esta es la característica básica de un sistema de amortiguación. Yo cuando quiero tomar, cuando vemos más adelante, yo quiero tomar este lapicero, por inercia al primero puedo sobrepasar. Pero el cerebro me hace parar en el punto preciso para coger. Porque o me puedo quedar corto. El cerebro me dice, oye, todavía te falta. O te está haciendo a la derecha, o te está haciendo a la izquierda, te has pasado, te has quedado corto. Entonces el cerebro me dice, me está calculando el tiempo y la distancia, estás corto todavía. Oye, te pasaste. Te fuiste a la derecha, te dije, o sea, cuando no se me lo quiere, sistema nervioso, entonces de que me quedo corto, me voy a encontrar. Entonces ahí viene lo que se denomina la dismetría. No estoy midiendo correctamente los tiempos y las velocidades. Función de predicción del cerebelo. Otro efecto colateral importante del mecanismo cerebroso de retroalimentación es que ayuda al sistema nervioso central a predecir las posiciones futuras de todas las partes móviles del cuerpo. No solamente dice la actividad, él también se proyectó más adelante. Sin el cerebelo, esta función pronosticadora es tan deficiente que las partes del cuerpo en movimiento rápido desplazan mucho más allá del punto de intención. Entramos, es la parte teórica. Vamos a la parte que se ha deteriorado, que es la forma de ver lo que ha sucedido. Para mí tendría un punto, pero es como si yo enseñaría a ver diabetes, ¿no? Y diría, la insulina está encargada de regular la glicemia. Yo tengo que hablar de hiperglicemia, tengo que hablar de hipoglicemia, tengo que hablar un poco más para hacer comprobaciones que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Por qué hipoglicemia? Porque la insulina está bien. ¿Por qué hiperglicemia? Porque la insulina está en el mecanismo. Diabetes uno ya me metí otra cosa, ¿sí? Entonces, yo me dijo que le daría poco si no avanzo esa parte. Igual, en neurofisiología no puedo decir, hace esto y esto. No puedo hacer eso. Pero no me gustaría que digan, no, el doctor creo que está haciendo clínicas informáticas, como si yo les digo, en semiología hiciste, en endocrino hiciste enanismo, ¿te hablaban de enanismo? Sí. ¿Por qué? ¿De qué? De tal hormona. Entonces, nos habla de enanismo, ¿por qué? Entonces, semiología es una clínica. Me hablaron de gigantismo, ¿sí? Me hablaron de hipertiroidismo, de hipotiroidismo. No, seguro que sí, sí, no sé qué. Pero que lastimosamente el sistema nervioso hay muchas más patologías. Y ojo, el sistema nervioso conocemos casi con exactitud el funcionamiento del corazón, riñones, hígado, pulmones, pero del cerebro conocemos muy poco. Del cerebro conocemos muy poco, jóvenes, ¿sí? Es el área de la medicina que avanza, tiene mucho camino para seguir avanzando. Síntomas, o sea, síntomas de dijimos qué cosa es, síntomas y síndromes y enfermedad. ¿Sí? Son 4 temas diferentes. Síntomas, síndromes y enfermedad cuando he encontrado la causa de esas manifestaciones. Trastorno de la marcha, dice, ¿cómo va a caminar? Tiene una marcha titubeante, como si estuviera libre, no coordina correctamente sus músculos. ¿Sí? Sensación de vértigo, ¿sí? Tiene la sensación de que él está girando. ¿Por qué? ¿Recuerdan que dijimos que tiene en comunicación con los núcleos vestibulares? Entonces, ahí está. Dice sensación de vértigo, estar girando, estímulos vestibulares no son complementarios, no se integran entre sí, ni con la vista ni sinestesia, se ha perdido la coordinación de los núcleos vestibulares con los núcleos visuales. Lado enfermo no inhibe al sano. La persona gira hacia el lado sano. Entonces, el paciente me está diciendo, ¿sabes qué? Si me voy para allá, me está diciendo que mi problema está en este otro lado.
el lado izquierdo. ¿Qué dice aquí? Ir hacia el lado sano. ¿Cuál es su lado enfermo? El lado derecho. Torpeza. Fuerza y sensibilidad normales. Porque el cerebro no tiene que ver con el tono muscular, con la fuerza y sensibilidad, no tiene que ver con las espaldas. Pero ¿qué cosa es? Es torpe, no puede enlazar exactamente la llave en su lugar. Dice, pásame la aguja, no va a poder. Entonces, no consigue meter la llave en la cerradura, es torpe en sus movimientos. Trastorno de la visión, descoordinación de los músculos oculares. No hay coordinación entre los músculos oculares para poder centrar la mirada. Ven mal, cambiar el objetivo de la mirada, problemas para seguir el objeto en movimiento. Cuando hay un objeto en movimiento, mis ojos siguen así, y hay coordinación de su movimiento en el cerebro, consecuentemente va a empezar a ver borroso, va a empezar a ver dos imágenes. Cefaleas por compresión de las meninges, náuseas y vómitos, porque está cerca al tronco, al bulbo donde está el vómito. Trastorno de la visión, porque no hay coordinación de los pares craneales, compresión del septo paracraneal, signos y lesión en el vermis. Cuando se lesiona el vermis, ¿sí? Dice, tú no lo vas a explorar cuando esté de cúbito, se lo vas a explorar cuando esté de pie. Entonces, si quiero explorar el vermis, yo no puedo explorar el paciente echado. Lo que esas manifestaciones, esos errores que está cometiendo, se van a poner de manifiesto cuando lo explores en posición de pie. Echado no le vas a tocar, vas a decir está sano. Pero cuando se pare, se va a poner de manifiesto. ¿Qué cosa es que tener? Nistagmus. Necesitamos un movimiento errático de los ojos, de ser forma horizontal, o forma vertical, o forma circular, desviaciones, camínate derechito hacia la puerta, se va para allá, y como con la visión va a corregir, no corrige él por su cerebro, sino corrige por la visión, dice, corre para allá. Se da cuenta que él mira externo, no va a corregir, pero está corrigiendo con la visión, no está corrigiendo con su cerebro. A él le cierra los ojos, a mí me cierra los ojos cuando vaya, seguro que no me voy a equivocar. Pero si tengo un problema de cerebro y me dice corre por allá, me voy a ir para allá o para allá, de repente regreso. Astasia, ¿qué significa? ¿Sí? Para poder deambular, hace separación de las piernas. Camina como cuando vemos un borracho por la calle, por ejemplo, no camina derechito, camina con la pierna separada para no caerse. O como una embarazada, ¿no sé? Que también una embarazada camina con la pierna junta, no, camina con la pierna separada, no porque tenga mal el cerebro, sino porque está buscando su equilibrio, su nuevo punto de equilibrio. Trastorno de equilibrio en la hiperestación, trastorno de la marcha. Vamos viendo cada uno de ellos, el nistagmus, ahí está el nistagmus. Este es un nistagmus horizontal. Tiene una fase lenta, ¿sí? Una fase rápida que corrige rápidamente esta cosa. Entonces, ¿cuál es la parte patológica de esta? La de parte del movimiento lento. Y la fase rápida es la fase correctiva. Ese movimiento cerebrotemporal de la mirada, ¿sí? Mirar objeto lateral al campo visual, fijar en un objeto, la mirada se desvía lentamente hacia el lado enfermo. El paciente está diciendo que ahí estoy enfermo, de ese lado estoy enfermo, no se ve que se me está fallando. Por falta de coordinación de los músculos. Como al mismo tiempo hay músculos corticales que ordenan fijarse a ese punto, la mirada vuelve. ¿Y por qué vuelve a este punto? Porque la corteza le dice, oye, estás mirando mal, corrige lo que tienes que mirar. ¿Sí? ¿De acuerdo con eso? Entonces, su padre del cerebro lo está llevando a ese movimiento. Le digo, mira a la señorita, estoy mirando, pero mi daño me lleva a que yo ya no me enfoco en ella. Entonces mi cerebro me dice, estás mirando, mi cerebro me dice, estás mirando más, entonces corrige inmediatamente y luego sigue que le corresponde. Desviaciones. El paciente de pie puede inclinarse hacia adelante, propulsión o hacia atrás. ¿Sí?
paciente tiene que párate, se va hacia adelante, o se va hacia atrás, o se va hacia un costado. Por eso le dice propulsión. El paciente ya se está protegiendo de no irse para adelante. O retropulsión de irse, como dice, patas para atrás, retropulsión, o hacia los lados, lateropulsión. Le dice párate, se va hacia adelante, se va hacia atrás. Le dice cierra los ojos y se vuelve hacia adelante. Porque para ese paciente los ojos son su bastón. Él se da cuenta que se está bloqueando y rápidamente corrige. La revisión le permite eso. Astasia que tenemos, paciente de pie oscila y aumenta la base de sustentación. Si cierra los ojos no cae. Ojo. Si cierra los ojos no cae. Vamos a ver que es un signo de Romer negativo. Es un signo de Romer positivo en el que cierra los ojos y sí se cae. Tratando de equilibrio de estación, ataxia estática. Pero para que no está. ¿Qué cosa es taxia? Es coordinación. Y para estar de pie firme, tengo que coordinar los distintos puntos que tengo. Y señales que llegan a la médula con información de coordinación están alteradas. Señales que llegan a la médula con información de coordinación están alteradas. Si le haces ponerse de pie, está inseguro. Se tambalea, abre las piernas y puede llegar a caerse. Trastorno de la marcha, ataxia de la marcha, o sea, ya digo, ahora camina. Caminan como ebrios, las piernas, los pies separados, los brazos empiezan a hacer equilibrio, pasos irregulares, cortos y largos, se balancean. Es más o menos como cuando un niño empieza a caminar. Y luego, el niño está aprendiendo a caminar, está aprendiendo a coordinar sus movimientos, está en proceso de maduración de su cerebro. Entonces el niño no, gatea, ¿sí? Ustedes han visto que los animalitos a los minutos están caminando, ¿no? Los movimientos son muy primitivos. Signo de lesión de los hemisferios, hipotonía del lado enfermo. ¿Por qué dijimos que? ¿Por qué es la hipotonía del lado enfermo? Disartria, lógico. Que disartria no coordina adecuadamente sus palabras, habla de ello, no se expresa correctamente, no articula correctamente la palabra ni las oraciones, las articula bien. Dismetría, le digo, ha perdido sentido de la medida. Agarro un lapicero, me paso, me quedo corto, me voy a la derecha, me voy a la izquierda. Tengo un vaso de agua, piénsame el vaso de agua, no puedo tumbar, o me puedo quedar corto. Más o menos cuando están tomados y quieren agarrar el vaso que están ingiriendo, lo botan al suelo, siempre han perdido la medida. Ya están bastante alcoholizados, y alcoholizados demasiado su cerebro. Incluso el mismo hecho de caminar, si me está pensando que mi cerebro está intoxicado. Dismetría, bradio-telocinesia, movimiento lento, diadarocinesia, digo, al movimiento alternativo de supinación-pronación, no lo hace correctamente, exagera en uno o exagera en el otro, o le digas esto en tu pierna, igual no hace eso, se llama diadarocinesia, no hay coordinación, temblor cinético e intencional. Temblor cinético e intencional, ¿sí? ¿Qué me dice? Lo veo, no tiene temblor. Pero cuando le digo alcánzame ese lapicero, ¿sí? Ahí empieza el temblor. Pues es un temblor de movimiento o temblor de intención. Cuando vamos a la siguiente clase, el temblor parkinsoniano es al revés. Hay un temblor de reposo. Y cuando le digo alcánzame el lapicero, le desaparece el temblor del parkinsoniano. El cerebroso es al revés. Está para esto tranquilo. Cuando le digo alcánzame tal lapicero, tal artefacto, empieza el temblor. Por eso es un temblor de movimiento. La prueba de rebote, la sinergia. ¿En qué consiste la prueba de rebote? Ahí está, ¿sí? Hipotonía del lado interno, difícil distinguirla y explorar, moviéndole los brazos de balanceo. De pie rotar el brazo hipotónico balanceado, reflejos profundos son pendulares. Los reflejos profundos son pendulares.
¿Por qué serán pendulares? Por lo que he dicho hace 3-4 minutos, una función del cerebro. Y el cerebro ha perdido esa capacidad. El examen viene por esa parte de cosas. No voy a preguntar qué vías son, qué función tiene la vida. Por ejemplo, el reflejo rotuliano, después de golpear el tendón del cuádriceps, si es normal, habla de movimiento, pero el otro sigue con el movimiento pendular de esta manera. Porque el cerebro ha perdido control de sus movimientos pendulares, como se lo hace poco, 5 o 6 transparencias atrás, ya está hipotonía, no puede mantenerse de pie correctamente. Y el reflejo, que debería ser un solo movimiento de extensión, el pie se queda oscilando, con la pierna queda oscilando. Disarte, trastorno del habla, el paciente comprende el lenguaje perfectamente, porque ese no es su problema, comprende lo que le está diciendo perfectamente y también sabe lo que quiere decir. Estos problemas se presentan cuando hablemos la siguiente clase de corteza cerebral izquierda. ¿Sí? Comprende y sabe lo que quiere decir. ¿Dónde falla? En la coordinación de sus músculos de la nariz, que no coordina correctamente ahí. Habla como si estuviera ebrio, habla en forma lenta o acelerada, en forma monótona, enfatiza lo mismo, sigue perseverando lo mismo. Su habla es irregular. Para confirmar, decir frases es difícil. Ejemplo, el regimiento de artillería rodada sobre ruedas. Es difícil hablar de esas cosas. Habla silabiante, palabras cambiadas, con cierto temblor y gangosa, dismetría, calcula malas distancias, no llega a amplitud deseada, ¿sí? Queda corto o se pasa. ¿Cómo exploras esto? Esto es motivo de la práctica de la última semana. Acá tenemos práctica, por favor, calcula malas distancias. El señor le dice, ¿sabes qué? Cierra los ojos y con tu dedo índice y tu nariz, calcula correctamente. Pero si tiene este problema, no. ¿Sí? Cierra los ojos. Cierra para arriba, para abajo, para cualquier sitio. Y cierra los ojos, se da cuenta que hay un hacia arriba y corrige inmediatamente. Pero tú ya como explorador te das cuenta de que se te funciona esto. Cierra para allá, arriba, abajo. Está corrigiendo. ¿Con qué está corrigiendo? Con la pista. Estoy yendo mal, dice, corrige. Pero tú te das cuenta de que está corrigiendo. Y si le dice cierra los ojos, peor que se perdió. Ya no tiene con qué corregir. Aquí le está haciendo esa prueba de aceleración. Se explora dedo nariz, dedo con tu nariz, ¿sí? Talón rodilla, tu talón con tu rodilla coordina, ¿sí? Uniendo rayas verticales con una horizontal, ¿sí? Queda así, no lo va a hacer así, queda corto. Ahí está la prueba de talón rodilla, índice nariz. Reilotinesis, ¿sí? No puede realizar movimientos complejos que sean suma de varios movimientos sencillos. Por eso es como un robot que desdobla los movimientos. Es como alguien que está aprendiendo a bailar, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sí? El que ya lo aprendió, que ejecuta ese movimiento complejo lo hace rápidamente, con una sola intención. Pero si un gran bailarín tiene este problema, empieza a hacer lo mismo, pero desdobla los movimientos. Realiza cada paso del movimiento sencillo, descomposición del movimiento. De reilotinesia, lo que dijimos, pronación, supinación, realiza su movimiento. ¿Sí? O con el brazo, ¿sí? Temblor cinético intencional, ahí está, ¿sí? Aparece al comenzar el movimiento, no está diciendo que está en temblor en reposo. Le va a aparecer cuando empieza el movimiento. Temblor en la parte proximal del miembro, temblor cinético proximal, ¿sí? Ahí está agarrando el vaso que se le va a caer. Se manifiesta con la prueba
dedo en nariz o dándole ya bebiendo un vaso de agua que lo va a derramar. La prueba de rebote o Stewart. El cerebelo lesionado no controla el final de un movimiento. Tú jalas y no lo paras. A ver si te problema con un caso. Tú jalas y paras. A la altura de tu cara. Tú jalas y paras. ¿Qué pasó? Si hubiera vuelto el cerebro, se hubiera dado en la cara con algo. El cerebro rápidamente ha corregido eso. Esa es la prueba de Stewart-Holmes. Dices, se le pide que flexione el antebrazo a la altura del pecho mientras el examinador se opone al movimiento, lo que le dice, tú flexiona y lo jala. Y luego se deja de oponerse a que mi mano, lógicamente, no le avisé. El paciente no detiene el brazo a tiempo y se golpea el pecho, hipotonía de electricidad. No hay coordinación. El cerebro debe se informó rápidamente lo que había sucedido. Pequeña sinergia. ¿Cuál es lo normal aquí? Si a ustedes le dicen, correte para atrás, ¿qué harían ustedes? Es todo esto. Yo, uno de ustedes le diría, estás muy bien hacia atrás, ¿cuál es lo correcto que hace? ¿Qué posición asumiría su cuerpo? Esta o esta. En hacerse trampas con ellos. Lo peor es hacerse trampas con ellos. Ya me cansó de decir que el peor enemigo está donde en cada uno de nosotros. Y lo malo es que ese enemigo no duerme, está tramando maldades contra uno mismo todo el día. Si no lo domina, está perdido. Si yo le dijera a un joven, ¿sí? ¿Por qué tiene al cerebro le va a pasar esto? Tú lo examinas y ya tiene que estar prevenido de que se te vaya para atrás. Pues el médico ya lo está esperando que se caiga, si no va a tener el suelo. Pero si está normal, compensa con qué? Con presión de la rodilla. ¿Qué está haciendo ahí? Coordinando músculos. Este señor no puede coordinar. Aquí sí coordinó y ahí no se va a caer. Porque ¿qué hace este movimiento? Con esto está buscando su centro de gravedad para no caerse. Este no perdió todo. Dice, se prueba de inversión del tronco con flexión de rodillas, prueba de que se arrodille, levanta y deja caer la rodilla, prueba de la flexión del tronco y existe múltiples pruebas. Prueba de la flexión de la pierna, levanta en exceso el talón, levanta la pierna, levanta no sé dónde, no te dice nada. Etiología, eso no nos puede. Eso no nos puede, eso ya es medicina, eso ya es clínica. Porque de lo que he visto, hasta ahí usted tiene que ser buenos. Ya cuando pasen a clínica, ya tienen ese daño, a qué se debe, esclerosis múltiple, tumores, hemorragias, abscesos, artrosis, secuelas, encefalitis, paraneoplasias, cerebritis. Ese es su trabajo como clínico. Buscar estas causas que son mucho más y de acuerdo a eso el tratamiento. Eso no hacemos. Fíjense todas las cosas que puede estar, ¿sí? Y se queda corto todavía. Vamos. La clase de viernes. Al final ustedes ven que las apariencias que se presentan no son hechura mía. Mi función cuál es como docente, dar lectura de lo que voy a enseñar. Segundo, meterme a internet y buscar las apariencias que mejor se acomoden, ser más accesible y entendible para ustedes. Es mi función como docente. Por aquí tengo todas las que podría enseñar después, que son cortas, porque si vamos a otra, es igual,
y si no me convence alguna, empiezo a mezclar 2 o 3. Y es lo mismo que debe ser usted cuando haga una ponencia. Yo no lo puedo decidir. Una ponencia de coma, yo no lo puedo repetir cuando todo su cerebro y cosas por el estilo, ¿no es cierto? Simplemente tiene que ver el trabajo que ha juntado 5 o 6 personas y los ha alineado a lo que nosotros tenemos. Vamos con esta. Vamos por órganos basales. Anatomía y fisiología de los núcleos basales. Solamente paso a anatomía. Dice que son los núcleos basales. ¿Sí? Si me habla del núcleo, me está hablando de sustancia blanca o gris. Sustancia gris, ¿no es cierto? Y si es gris, me está hablando de qué? Son cuerpos de neuronas. Porque las blancas son los axones. Son las estructuras subcorticales de sustancia gris que se encargan de actuar como un semáforo para los movimientos. Ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares y suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Para eso son los núcleos basales. Esa es su función. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los 5 ganglios basales? 1, 2, 3, 4 y 5. Caudado, putamen, globo pálido, núcleo subtalámico, sustancia negra. ¿Cómo los han dividido? Núcleos basales. Núcleo caudado con el putamen hacen el cuerpo estriado. El putamen con globo pálido hacen el núcleo lenticular. Y esto está aquí de recuerdo. Anatomía jóvenes. Son una parte de la sustancia gris del cerebro que no pertenecen a la corteza, tienen conexiones con el lóbulo de la corteza cerebral, con el tálamo y el tronco del encéfalo. ¿En qué participan? En la regulación del movimiento. Ahí está el núcleo caudado, es una gran masa de sustancia gris en forma de C, que presenta 3 partes: la cabeza, es grande y redondeada, se encuentra en la parte lateral del ventrículo lateral, el cuerpo, es largo y fino, discurre la charla del ventrículo lateral, y la cola contornea el borde del ventrículo lateral y termina en la amígdala. El núcleo caudado se encuentra íntimamente asociado al ventrículo lateral, rodea lateralmente al tálamo, se localiza medial a la cápsula interna. El núcleo lenticular es una base de sustancia gris en forma de cuña o una base convexa dirigida lateralmente y la punta dirigida hacia la rodilla de la cápsula interna. Medialmente la cápsula interna la separa del tálamo y del núcleo caudado. Lateralmente está separado del claustro con una fina lámina de sustancia blanca que se llama la cápsula externa. Está compuesta por el putamen y el globo pálido. Sigue anatomía. Núcleo lenticular, la lámina medular lateral divide el núcleo lenticular en una porción lateral grande y oscura, que es el putamen, y una porción más clara y más interior, que es el globo pálido. El aspecto claro es debido a la presencia de fibras mielínicas. Núcleo lenticular, el globo pálido consta de 2 divisiones, denominado globo pálido lateral o segmento externo, y el globo pálido medial, ¿sí?, separado por una lámina fina llamada lámina medular mediana. Núcleo caudado y núcleo lenticular. El núcleo caudado y el putamen están separados por la cápsula interna. El núcleo caudado y el putamen están separados por la cápsula interna, excepto en la parte inferior, y así el conjunto del núcleo caudado y el putamen se le llama cuerpo estriado. Entre ambas hay algunas bandas de materia gris que pasan a través de la cápsula interna, que le dan un aspecto estriado. En la parte anterior del estriado se encuentra el núcleo abundante. Así es, de la primera que dice que las cosas.
ya tenemos ahí alguna banda de materia gris que se pasa a través de la cápsula. Estamos pasando. El claustro es una fina hoja de sustancia gris separada del frutal por la cápsula externa. Su función es bastante desconocida. Lateral al claustro se encuentra la cápsula extrema, sustancia blanca subcortical de la ínsula. El claustro es una fina hoja de sustancia gris separada del frutal. Anatomía jóvenes, la misma. En la parte terminal de la cola y el núcleo caudado funcionalmente es parte del sistema límbico, una parte del sistema límbico. Sigue la anatomía del núcleo basal, el núcleo subtalámico. Anatómicamente se encuentra en el encéfalo. Las neuronas del núcleo subtalámico son glutamaérgicos, excitadoras. ¿Cuáles son los neurotransmisores inhibidores? Cuando son jóvenes, la mayoría son excitadores. Inhibidores, jóvenes. Yo realmente pregunto cuando me acuerdo que este trabajo lo hicimos con ustedes. No les pregunto cosas que no me consta que les he enseñado. Puede ser el tema y recuerdo que lo hicimos, eso lo pregunto. No porque se me ocurre preguntarles, empiezo a recordar y en algún momento se lo dije. ¿No? Hicieron el se lo que uno, creo que este año tengo ya un momento se lo que uno, ¿no? Pero cuando ya se lo que uno, hablaba de aminoácidos, neurotransmisores, que la mayoría son excitadores. El GABA es un inhibidor. Me parece que la glicina es el otro. Después todas las catalinas son de excitadores. Y eso es estudiar jóvenes. Cuando ustedes van estudiando y avanzar en un tema, tienen que empezar a recordar lo que estudiaron antes. No es que estudié eso y al abandono, no, jóvenes. Pues ustedes también tienen el examen para el seguro que han tenido, ¿sí? Porque ha entrado uno, pero no estamos haciendo eso. Ustedes como estudiantes están casi a la mitad de su carrera, ahora no es. Ustedes van estudiando, avanzando. Por cierto, estudiando, voy estudiando el video de histología del hueso. Regreso mi libro de histología del hueso. Me sirve para recordar porque ese día el examen me va a servir para. Y me va a ser fácil recordar porque está guardado en mi memoria de hace 8 meses, 10 meses. Porque si lo voy a recordar después de 5 años, no, joven, ya me va a recordar, tiene que estudiar de nuevo ese tema, porque tu cerebro ya lo borró. Y la memoria es así, la memoria se borra. Y la memoria prodigiosa, y con la memoria borra. Porque imagínate si no borrara cosas de nuestra vida, nos queremos acordar de lo que hemos estado en los humanos. Y nuestro cerebro ya no tendría capacidad, cerebro ya trastornado. O sea, el olvidarse no es malo, ¿no? El olvidarse es bueno porque nos protege. Pero el cerebro no sabe distinguir experiencias buenas de experiencias malas. Borra indistintamente cosas. Y si me va a borrar cosas que me son útiles para mi carrera, está mal. Seguimos, ¿sí? La sustancia negra se encuentra a lo largo del mesencéfalo y se distingue ya que las neuronas multipolares poseen unos gránulos que contienen neuromelanina, un pigmento que le da una tonalidad oscura, pues se llama sustancia negra. Funcionalmente tiene una parte compacta que contiene neuronas ricas en melanina y cuyo neurotransmisor es la dopamina, y la parte articulada con neuronas GABAérgicas que son inhibitores. Antes de llegar a esto ya empecé a recordar, ¿sí? Se conecta con otro centro del núcleo basales. Anatomía jóvenes, anatomía. Aquí yo debería empezar mi parte, ¿sí? Entonces, a esa zona va para el amoníaco cuando haya daño hepático. ¿Cómo? A esa zona va para el amoníaco por el daño hepático, para convertirse por lo que más venga. Eso ya parte que viene a ser ustedes, síntesis de aminoácidos. Porque una parte que yo no empecé el tema porque
tiene que empezar. El 7 de enero de nosotros, así como la adrenalina tiene su secuencia, alanina, ¿sí? Descarboxiladas, igual, tiene su camino de síntesis. Y hay enfermedades en las cuales, ¿sí? Al final la medicina se va reduciendo a genes. Porque de ahí están la gran mayoría, no un accidente, por supuesto. La mayoría de enfermedades se van a explicar a nivel genético. Aquí vamos, ¿sí? Empezamos lo que no corresponde. Fisiología de los núcleos basales. Aquí es un caso clínico. Dice, un varón de 63 años de edad estaba preocupado porque empieza a presentar temblor de sus manos y rigidez corporal en forma generalizada, lo cual va empeorando durante los últimos 3 años. Empieza a moverse en forma lenta y pausadamente, y al andar empieza a arrastrar los pies. Sus hombros y el tronco se han encorvado hacia adelante y sus brazos vuelven a ambos lados del cuerpo. Su cara ya no es expresiva, parece que tuviera una máscara, ¿sí? Su cara ha perdido la expresión. En ambas manos es visible el temblor en reposo. ¿Qué dijimos en el temblor del cerebroso? Es un temblor de movimiento. Aparece cuando hay movimiento. Y sus dedos tienen dada la impresión de como si estuvieran contando monedas. Fricción de los dedos de la mano. Solo se interrumpía esto cuando le dices, oye, se le dice un movimiento. O sea, ese temblor de reposo desaparece cuando hay movimiento. Ese es el caso, ¿sí? Función del núcleo basal. ¿Cuál es su función de estos núcleos? La vía directa de los núcleos basales, la función principal de los núcleos basales está relacionada con el control del movimiento. Se han descrito 2 vías o mecanismos de acción, principalmente la vía directa y la vía indirecta para el control del movimiento. La vía directa refuerza el inicio y la ejecución de los movimientos voluntarios. La vía directa refuerza el inicio y la ejecución de los movimientos voluntarios. La vía directa del núcleo basal, el globo pálido, en su parte interna, y la parte articular de sustancia negra, tienen neuronas inhibitorias cuyo neurotransmisor es el gamma, ácido gamma-aminobutírico. Así, en situación de reposo, estos dos mandan continuamente señales inhibitorias al tálamo motor. En el caso clínico, ¿qué me está diciendo? Que no está funcionando correctamente. ¿Sí? Ese globo pálido particular tiene neuronas inhibitorias, cuyo neurotransmisor es el GABA. Así, en situación de reposo, estos dos centros mandan continuamente señales inhibitorias al tálamo motor. ¿Cómo es el movimiento, jóvenes? ¿Qué me está diciendo? En reposo, el globo pálido medial y la parte articulada, ¿qué están haciendo? Neurotransmisor GABA. ¿Qué están haciendo? Inhibiendo el tálamo motor. Por favor, sigan la secuencia de dice, función núcleo basal, vía directa núcleo basal, el recordatorio anterior, su anatomía. Dice, anterior al surco central se encuentra el giro de circunvolución central, funcionalmente la corteza motora primaria, emite los impulsos para hacer movimientos individuales de las diferentes partes del cuerpo, y este es el músculo motor, sí, y aquí están los músculos sensitivos. Entonces, quiero realizar el movimiento. ¿Dónde nace? En la corteza motora primaria. Usa glutamato, usa acetilcolina y al final llegó al movimiento del músculo. Por aquí estarían las vías que digamos todas. La corteza premotora va a ayudar, ojo, la corteza premotora motora emite los impulsos para hacer movimientos individuales. ¿Sí? Aquí quedamos hablando de eso. La corteza premotora va a ayudar a la corteza motora realizando una retroalimentación positiva para realizar los movimientos en curso.
Para ello va a activar el tálamo motor, inhibiendo el globo pálido medial y la sustancia negra reticular. En la teoría intervenía esta, ¿verdad? Ahora, ¿quién se le está sumando al movimiento? Este. Y ahí está. Ahí está lo que hemos visto primero, ¿verdad? La orden de la corteza. Aquí vino primero el primer dibujo, ¿verdad? Función inhibitoria. Corteza motora primaria mandaría esta orden así para el pulso. Y la corteza premotora, ¿qué hace? Secreta glutamato, se comunica con el núcleo estriado. El núcleo estriado, ¿qué hace? Produce GABA. Va a inhibir a quién? Al globo pálido. Y si inhibe al globo pálido, ¿qué hace? Cada motor se liberó de su función inhibidora. Ahora cumple una función, secreta glutamato y ejecuta el movimiento. ¿Quedó claro? ¿Los jóvenes? ¿Sí? Aquí me recurrió la flecha, ¿sí? Antes cuando había movimiento así. Pero cuando ya digo el glutamato tálamo motor, mientras no se libere el tálamo motor, no hay movimiento. ¿Y quién lo ha liberado? La corteza premotora. El individuo recién va a actuar, secreta glutamato y ejecuta el movimiento. Movimiento del muslo que está reposado. La parte indirecta. La vía indirecta sirve para inhibir los movimientos no deseados. La vía indirecta sirve para inhibir los movimientos no deseados, así como frenar la actividad cortical que se había planificado. Si no seguiría realizando el movimiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Tienes que seguir satisfecho, escuchaste lo que querías. Durante el movimiento, la corteza premotora inhibe los movimientos no deseados. Alternativamente, la corteza premotora frena el movimiento en curso voluntariamente. La vía indirecta de los núcleos basales dice: el globo pálido lateral o extremo ejerce de freno del núcleo subtalámico a través de la inhibición con neuronas GABAérgicas. Ahí está. Vía indirecta, ¿ok? Alternativa de la directa. El reposo, globo pálido, secreta GABA, tiene inhibido al núcleo subtalámico. Quiero ir al movimiento, ¿sí? Cuando la corteza motora pide el movimiento, la corteza premotora no solo va a retroalimentar este movimiento, también va a eliminar los movimientos anómalos utilizando el globo pálido medial y la sustancia negra reticular que libera el tálamo motor. Ahí está. ¿Sí? Corteza premotora, glutamato, núcleo estriado, GABA, inhibe esto, por lo tanto el tálamo motor ya puede detener el movimiento. Voy a regresar por atrás. Ahí estamos del gráfico anterior, ¿sí? Núcleo estriado, inhibe, queda libre, y puede actuar sobre quién, sobre sustancia negra. Y puede actuar sobre el tálamo. Que terminó en corrección del movimiento. Funciona el efecto modulador de la dopamina. La sustancia negra compacta o par compacta es rica en neuronas que sintetizan dopamina como neurotransmisor. La dopamina actúa como un regulador
efecto excitar la vía directa. Las fibras de las neuronas dopaminérgicas de la par compacta distribuyen sus fibras por el estriado. En la neurona del estriado que tengan receptores llamados D1, la señora me está diciendo, la dopamina tiene receptores D1, D2 y otros receptores más tienen, ¿sí? Entonces, el efecto modulador, el efecto excitador de la vía directa. Las fibras de la neurona dopaminérgica de la par compacta distribuyen sus fibras por el estriado. En la neurona del estriado que tenga receptores D1, aquí la dopamina va a actuar como estimulador. O sea, la dopamina cuando actúa a través de receptores D1 en el estriado, ¿qué efecto tiene? Estimulador. Las neuronas D1 del estriado pertenecen a la vía directa. Movimiento, nuevamente sí. Ahí está. La dopamina, la sustancia compacta, secreta la dopamina, actúa sobre el núcleo estriado, sigo aquí, y produce un glutamato y repuso el movimiento. Máximo refuerzo del movimiento con D1. El efecto modulador de la dopamina. ¿Qué dijimos que tenía la dopamina? Doble efecto tenía, ¿verdad? En el D1, ¿qué cosa era? El efecto inhibidor de las fibras de las neuronas dopaminérgicas del cuerpo compacta distribuyen sus fibras por el estriado. En las neuronas del estriado que tengan receptores llamados D2, dopaminérgicos D2, la dopamina va a actuar como un inhibidor. Las neuronas D2 del estriado pertenecen a la vía indirecta. Ahí estamos, compacta, dopamina, núcleo estriado, receptores D2 y RD1. Seguimos la secuencia. Efecto modulador de la dopamina. Por lo tanto, la sustancia negra compacta al excitar la vía directa o inhibir la vía indirecta, desinhibe al tálamo y refuerza la acción de la corteza planificada. Se liberó del mecanismo. Nota clínica, dice, enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad progresiva que se inicia entre los 45 y 55 años por causa desconocida. Pues algunos le llaman síndrome de Parkinson, no se está como síndrome. Me está diciendo la enfermedad, ya me está diciendo cuál es la causa. En la enfermedad se da una degeneración principalmente en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, aunque también sucede una degeneración del globo pálido, el glutame y el núcleo cuadrado. ¿Por qué se caracteriza eso? Temblor que se demuestra, ¿sí?, en la posición de reposo y ausente durante el sueño. Sería una tragedia que siga por ejemplo durmiendo, ¿no es cierto? Bradicinesia, dificultad para iniciar movimientos. Se ha lentificado, se ha desacelerado, diríamos, ¿sí? Temblor fino, diría aquí añadido, temblor fino en la posición de reposo. Desaparece el movimiento y durante el sueño. Bradicinesia, lentitud para caminar, lentitud para hablar, ¿sí?, lentitud para los movimientos en general. Rigidez excesiva, ¿sí?, rigidez por la continua contracción de los músculos. Le digo al señor, ¿sí?, por suave tus brazos, ¿sí?, está tu brazo así, por ese paso. ¿Sí? Pero si tuvieras con este problema, tendría que va a ser esto, con fuerza es lo que como ahí dice signo de la navaja.
rigidez, eso es por la rigidez, ¿sí? Por la continua contracción de los músculos, inestabilidad y alteraciones de la postura que implican caídas frecuentes. Ahora, ¿qué tipo de movimiento puede generar eso? ¿Sí? Movimientos hipercinéticos. O sea, daño de los ganglios basales no siempre significa disminución de movimiento. Pueden ser, dicen, hipercinéticos e hipocinéticos. Puede estar en los dos extremos. Hipercinéticos serán movimientos excesivos y anómalos, y algunos ejemplos son la apnea y el patismo. La apnea son movimientos, ese nombre tiene ¿por qué? Porque se asemeja mucho, dice, un baile típico de Corea. Pues le pusieron Corea. Es hecha en internet, son movimientos finos, rampantes de los dedos de la mano, de los brazos. ¿Sí? Después dice balismo. ¿Ustedes han visto a una persona lanzar bala? Sí, ¿no es cierto? Es un movimiento muy potente. ¿Sí? Pero pues con el balismo porque simula un hombre que está tirando bala. ¿Sí? O puede ser no solamente el hombro, sino puede ser también de la cadera. La asterixis entra ahí. ¿Cómo? La asterixis entra en los. Claro, ahí entra eso. ¿Sí? ¿Qué cosas son las asterixis? Dedos nada más. ¿Sí? Hipocinéticos. Existe una falta de movimientos o una lentitud del mismo. El Parkinson presentamos síntomas. Corea, aquí empieza en Corea, los pacientes muestran movimientos involuntarios, rápidos, entrecortados e irregulares, pero que no son repetitivos. ¿Sí? Ejemplos más comunes son los tics con las muecas rápidas. El de Huntington, el plan de Huntington, ¿qué manifestación de qué sería eso? ¿Sí? Si me doy una pregunta, la manifestación de Huntington se debe a, ¿cuál sería su respuesta así grosera? Lesión de mi respuesta es así, es el núcleo basal. Ya después ya vino puntería, ¿dónde está exactamente cuándo el núcleo basal está dañado? ¿Qué tiene? Movimientos coliformes, demencia progresiva, nos interesa las canibalismo, ¿sí? Los pacientes presentan movimientos involuntarios que solo en una parte del cuerpo, la parte superior, extremidades superiores, ¿sí? Pueden afectar músculos de extremidades proximales, afecta generalmente solo los músculos proximales, los cuales se agitan bruscamente sin control en todas las direcciones. La lesión se produce normalmente por un ictus leve que afecta al núcleo subtalámico contralateral con sus conexiones. Entonces el canibalismo se manifiesta por lesión de el núcleo subtalámico contralateral con sus conexiones de este núcleo. Creo que un reflejo más. El autor de este concepto de este trabajo ha tenido que ser Friedrich Grossman.